vamos a empezar con la entrevista. Esta entrevista, doctor Sergio Valenzuela, forma parte de mi proyecto de estancia en la UAM Xochimilco con el doctor Alejandro Ochoa Vega. Muy bien. Estoy colaborando con él en un proyecto que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y sobre todo alusivo a los proyectos de rehabilitación o reutilización del patrimonio arquitectónico, ya sea histórico o artístico, ¿no? Y me pidió que lo entrevistara usted en relación a una edificación que se ubica aquí en la ciudad de Culiacán. Creo que usted la conoce, es la Casa Bond, que actualmente ahí se ubica el restaurante Presidio. Sí. Pero antes de iniciar con la entrevista me gustaría comentar algo acerca de su formación profesional. Tengo entendido que usted es arquitecto de profesión, con maestría en restauración de sitios y monumentos históricos y un doctorado en arquitectura. Razón que me lleva a mí a deducir, entiendo, que es un interesado por la protección del patrimonio arquitectónico. ¿Podría usted agregar algo al respecto, arquitecto? ¿De dónde le viene el gusto por la protección del patrimonio, por la arquitectura? Pues aunque parece que increíble, el gusto por la conservación del patrimonio me viene, según recuerdo, desde que tenía 8 años de edad. Con unos amigos, bueno, a los amigos de mi cuadra, en el rancho, bueno, en el pueblo donde yo vivía, en La Palma, Villa Flores, en la casa del, digámoslo así, en la casa del hijo del más rico del pueblo, tenían un patio enorme y le decían corral, pues, pero no era corral, pues no había vacas, es más, ahí tenían un campo de fútbol, o sea, era del tamaño de un campo de fútbol, tan grande era el terreno que tenían su casa, comercio, bodegas, un campo de fútbol, donde jugábamos a lo que fuera, ¿no? Pero recuerdo que una vez que habíamos jugado una cascarita de fútbol ahí como, no sé, seríamos 8 amigos, nos surgió esa idea de preguntar qué íbamos a estudiar, qué queríamos ser de grandes, y yo dije, yo voy a ser arquitecto porque quiero especializarme en restauración de monumentos, así le dije, y yo lo recuerdo clarito, pero, o sea, ¿de dónde me surgió esa idea, esa iniciativa? Bueno, mi padre siempre me llevó, o nos llevó a mis hermanos y a mí hacia recorrer lugares donde había restos arquitectónicos, pues, había mucho, todavía están ahí algunos. Nos llevó a la iglesia de Tabalá, alguna vez nos llevó a un pueblo que se llama El Alto, donde hay restos de una antigua fábrica de era de piloncillo, porque era lo que hacían, con una chimenea allí y así, y es lo que recuerdo yo, pero sobre todo ahí me despertó el interés, según yo vagamente, así, no tanto, pero lo fundamental fue que yo tuve un amigo, y bueno, amigo de la familia de él era amigo de amigos de la familia, y él era, no sé, pues tendría que, yo creo que era unos 10 años mayor que yo, pero se llevaba con todos los chamacas, pues igual, de alguna manera no nos llevamos así, pero había contacto y platicábamos así. Y él estaba estudiando arquitectura ya en la UNAM. Esto sería en 1970, él estaba, bueno, 71 más o menos, 1971 él estudiaba en la UNAM, y alguna vez de las que vino acá a su casa, él dijo que quería estudiar una maestría en restauración, pero él decía que en Atenas, que se quería ir a Atenas, y a mí me quedó grabado eso. Yo digo que de ahí viene, porque yo se lo dije a ese amigo cuando yo tenía 8 o 9 años en los malos. Yo no sé si en ese momento sabía lo que significaba, lo que era, pero entonces yo me enfoqué en eso y así. No, yo siempre decía,
recuerdo que cuando se inscribía uno en la UAS, en la ficha de inscripción, la que llenamos en aquella época, en la prepa yo la llené, que sí, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Así. Y decía, algo así decía, aunque no se imparta en la UAS, aunque no lo tengamos en la universidad, no me enseñaron, yo ponía arquitectura, y en ese tiempo cuando entré a la prepa central, ahora ya lo sé, en 1978, igual lo sabía yo, que arquitectura no existía en la UAS. Entonces yo puse arquitectura. Y porque cuando entré a la prepa, yo sabía que quería estudiar arquitectura porque quería estudiar una maestría en restauración. Y además, yo decía, no hay en la UAS, no voy a tener que ir a Guadalajara o a México, porque primos míos se habían ido a Guadalajara a estudiar a la Autónoma de Guadalajara. Estaban estudiando medicina y el otro estudiaba, no me acuerdo, algo así como, algo de economía, no recuerdo qué, porque es lo que son ahora, bueno. Entonces yo tenía esa idea, y ya cuando terminé la prepa, ya en 1979-80, yo ya me enteré que había arquitectura. Entonces, sí, porque así lo recuerdo, porque ya cuando íbamos a terminar la prepa, dos compañeras mías del grupo y una compañera más de otro grupo que era amiga de una de ellas, y yo nos fuimos no fuimos más, pero me recuerdo que nos acompañamos para inscribirnos. En bola nos fuimos a inscribirnos, unos en una carrera, otros en otra, y al final quedamos 4, las muchachas y yo, y fuimos a la escuela de ingeniería a inscribirnos, y nos inscribimos y ahí quedamos. Y bueno, ya hice mi carrera en arquitectura, en la escuela de arquitectura, en la carrera de arquitectura de la escuela de ingeniería, en el 80 entré yo, 1980, y por fortuna me encontré que pues el perfil, la formación, el perfil del egresado que se buscaba ahí tenía una definición, bueno, entre otras, una definición muy precisa por la preservación por la conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Y allí sí yo ya entendí lo que era y que era lo que yo quería hacer, porque yo digo, a lo mejor yo cuando era chamaco que decía que quería estudiar esto por la maestría en restauración, no sé, yo que recuerdo, a ciencia cierta no sabía lo que era. Porque sí recuerdo que aquel amigo que me preguntó me dijo, no, pero arquitectura tiene muchas matemáticas y no sé qué, y yo siempre fui pésimo para las matemáticas. Fui muy bueno para física, eso en la prepa y en todos lados. En la secundaria incluso fui muy bueno para física, química, historia, geografía, pero para matemáticas ahí sí pésimo fui. Entonces él me dijo eso. Y le dije, pues de alguna manera los voy a pasar. O sea, así le digo, con palabras de chamaco, pero que no, eso para mí no significaba no entrar. Y sí, entré arquitectura y más o menos me fue bien en historia, bueno, siempre me fue bien en historia, a veces muy bien o regular en estructura, siempre muy mal en matemáticas, pero al final saqué la carrera. Y al final, en el 5º año, teníamos 2 materias, la de que se llamaba Reconstrucción 1 y Reconstrucción 2, que lo que es ahora Conservación del Patrimonio Urbano y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Bajo el mismo esquema, pues dije, pues de aquí soy. Y muy buena formación en la línea que había en el eje de teoría e historia de la arquitectura, porque había esta formación muy precisa en asuntos de la historia de la arquitectura mexicana, pues la arquitectura prehispánica, la arquitectura novohispana, pues a mí siempre me gustó y tuve interés y bueno, yo ya estaba como que la vocación estaba muy definida en mí, de tanto así que no cuando termino la maestría, cuando empiezo a trabajar ya en cuestiones de la restauración, de la intervención de monumentos, entendí por qué siempre fui bueno, o sea, así la veo yo, en física, en química, porque la formación de arquitecto restaurador implica mucho conocimiento acerca de, o sea, y para mí fue, bueno, sí me impresionó, pues porque ya tenía yo a lo mejor en la vocación esa sensibilidad por las cuestiones que implican leyes de la física que se aplican a la intervención en un monumento, las cuestiones incluso la biología también,
las cuestiones de la biología y de la química en relación a la conservación de materiales. A mí siempre me gustó esas cosas de la biología y la química, pues. Pero cuando las aplicas acá en la conservación de materiales, particularmente a mí me llamó la atención y me convenció de que, bueno, era mi vocación. De hecho, yo he visto una evolución, pues mi formación inicial fue en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura de la UAI. Ya cuando yo terminé la carrera, ya era Escuela de Arquitectura, dejó de ser carrera de ingeniería. Ya como escuela, pues yo me gradué y me fui un año a trabajar a México con la idea de hacer la maestría en México. No me adapté a la vida de la capital, estuve poco más de un año viviendo allá y trabajando, y no, al final de regreso a Culiacán me encontré de hecho fui a eso a Guanajuato, fui a Guanajuato, me entrevisté con el coordinador de la maestría en Guanajuato y ya me explicó, pues me vengo para acá. Y sí, fue cuando ya regresé a Culiacán a tramitar el título. No había tramitado, ya tenía año y medio que me había terminado la carrera, tramité el título expresamente para irme a Guanajuato. Y me fui a Guanajuato a estudiar la maestría en restauración de sitios y monumentos, y se adhirió a mí otro compañero de otra generación, de aquí de egresado de Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nos fuimos los dos a hacer la maestría. Los dos terminamos y pues ahí recibí una formación. Básicamente era una maestría profesionalizante. Me formé como arquitecto restaurador, y algo significativo que no lo señalé fue la experiencia en la Escuela de Arquitectura entonces de la UAS. El papel que jugó en ese tiempo la Escuela de Arquitectura en el ámbito de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico de Culiacán, particularmente de Culiacán, porque aquí empezó. Era 1984, 1985, y pues para las autoridades y la sociedad en general, Culiacán no tenía monumentos históricos. En Culiacán no había patrimonio arquitectónico urbano que conservar, que preservar. O sea, y nos decían monumentos históricos solamente en Morelia, en Querétaro o en Puebla, así, o en Zacatecas, lo mencionaban así. Culiacán no tiene casas de cantera, así nos decían. Y hubo uno por allí que, bueno, vamos a entrarle, una funcionaria del ayuntamiento, y nos decía, bueno, vamos entrándole, pero la propuesta va a ser para que las casas viejas de Culiacán sean monumentos históricos, vamos dándoles un chapeo con cantera rosa que hay aquí, y les damos forma como los de Morelia, y órale. O sea, nosotros, bueno, ya entendíamos lo que era, lo que era un monumento histórico, y pues equivocados están, porque sí teníamos entre nuestros maestros que nos formaron, pues gente que sabía lo que hacía. O sea, la formación de arquitectos, pero en aras de la conservación del patrimonio. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy significativa, porque de lo que fue o representó el 1985 para mi formación como el perfil de lo que soy ahora, fue muy importante, muy, muy significativo y trascendental. Lo mismo que yo entiendo fue para la evolución de la conservación, o de la idea de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico de Culiacán y de Sinaloa. Fuimos, o sea, mi formación como tal fue caminando de la mano con lo que luego se implicó la conciencia, la toma de conciencia sobre la importancia del patrimonio urbano arquitectónico que tenía Culiacán y Sinaloa en general. Porque hubo una evolución, pues hubo una transformación de las ideas, de la conciencia, y fue a partir de la hoy Facultad de Arquitectura de la UAS. O sea, no había, para precisar, no había Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa. Pues esto fue hasta 1996, cuando apareció la delegación primero del INA en Sinaloa, fue en el 96, y desde el 85, o sea, hasta los 9 años, pues, a navegar con esto sin el INA, que incluso surge en el 96, pero como una pequeña oficina allá en Mazatlán. Realmente no tuvo presencia en los primeros 6, 7, 8 años, creo yo. Entonces,
el papel que debía jugar el INA o el INBA en aquellos tiempos, pues, lo jugó o lo representó o lo ejecutó la Facultad de Arquitectura. O sea, y todo lo que se formaban allí era en esa perspectiva. O sea, todavía no recuerdo si en el 1996, 95 todavía había, porque eso hubo, pues, esas acciones se realizaron en la Facultad de Arquitectura. O sea, había, no sé, acciones de protesta, marchas, eventos a nivel del público para hacerle ver a la gente la importancia que tiene el patrimonio arquitectónico y urbano de Culiacán. Desde marchas para protestar porque querían demoler un edificio, o distintas expresiones, pues, manifestaciones en la prensa o en público y así. Entonces, ¿considera usted que aquí en Culiacán instituciones como el INA y tal vez el INBA y las autoridades locales han hecho algo por el patrimonio, por la protección del patrimonio? Como decía, esto ha sido una evolución. Por ejemplo, la presencia del INBA ha sido, por decir algo así, nula. O sea, el INBA no ha tenido realmente una presencia ni participación en lo absoluto, diría yo. Y yo lo entiendo, porque el INBA no tiene la estructura, así lo veo yo, el INBA no tiene la estructura que pudiera tener el INA, o que pudo tener el INA en otros tiempos, porque el INA también ha tenido sus altas y bajas. Realmente las primeras acciones del INA, no hablemos del INBA, porque el INBA realmente no tuvo, o sea, y las primeras acciones del INA fue a partir del lo que se llamaba el Centro INA del Noroeste, que estaba en Hermosillo, que este Centro INA, el de Hermosillo, o sea, con esa idea que se gestó, se formó y se estructuró como Centro Regional del Noroeste, pues surgió y trabajó con una estructura, hablando del personal y de instalaciones, una estructura muy bien hecha, pues, porque tenía de todo, arqueólogos, antropólogos, arquitectos restauradores, y tenía mucho personal, pues, y creo yo que todavía lo tiene. Y trabajando junto con ellos, o sea, con el Centro INA Sonora, cuando no había representación de INA aquí, sino fue como se comenzó, pues, esta labor de conservación. Yo así lo veo, o sea, por desgracia al INA le afectó estos sexenios, o sea, como instancia federal, le afectó realmente, no recuerdo de qué sexenio, pero tal vez sea a partir de los gobiernos de Fox y Calderón. Ahí yo empecé a ver cambios drásticos en el INA. O sea, ya el INA realmente cambió, en el caso aquí de particular de Sinaloa, cambió para mal. O sea, no era la institución que yo veía en los 90s o a principios de los 2000, o sea, por ahí todavía, donde había una real preocupación por la defensa y conservación del patrimonio. O sea, tenían la camiseta bien puesta, el personal del INA en general. Y eso yo lo conocí, lo reconozco desde lo que conocí en el Centro INA de Sonora, ubicado en Hermosillo. O sea, yo me impresionaba, pues aquí no había, de que ojalá ya sí, no sé qué. Bueno, cuando se empezó a formar aquí el INA en Sinaloa, pues surgió con un director del INA y nada más, no tenía personal, y desde entonces ha adolecido de personal realmente capacitado. O sea, sí hay, pero es muy notorio, por ejemplo, la deficiencia que tiene en el área de monumentos históricos. El personal que tiene el INA, como en el área de monumentos históricos, no son especialistas en restauración o en monumentos históricos. Son arquitectos, sí, pero tienen muchas deficiencias, pues. Y ha habido periodos realmente de corrupción. Yo lo he advertido y lo he señalado. O sea, en su momento un director del INA, se lo dije, no se lo dije, se lo junté por escrito y nos fuimos hasta polémica, o sea, discusión polémica en la prensa, y fue particularmente con la intervención que hicieron en un edificio que el gobierno federal entregó al gobierno estatal en la antiguo Mesón de San Carlos, donde hicieron una barrabasada como intervención.
¿A qué edificio se refiere? Al mesón de San Carlos, donde está ahora el que le llaman Centro Sinaloa de las Artes, junto al Centro Cultural General Estrada, que ya forma parte del mismo contexto, o sea, conjunto. Lo que pasa es que lo alteraron por completo. No, yo después entré a trabajar a Linas y profesionalmente entré durante 6 meses como arquitecto restaurador a Lina porque hubo convocatoria. Entré y entré particularmente porque estaba desarrollando mi tesis de maestría. Fue en el 2006-2007, por ahí cuando entré. Ya había pasado lo del mesón de San Carlos, y cuando entré esos 6 meses me puse a revisar el expediente de ese mesón de San Carlos y ahí me enteré que ni siquiera hubo proyecto, ni siquiera hubo levantamiento arquitectónico, ni siquiera hubo planos. O sea, ¿cómo autorizaron ese permiso? Y fue un arreglo así a nivel de corrupción entre el gobierno federal con el director de línea y el gobierno estatal con el en ese entonces encargado del Difocur. Yo ahí me di para atrás y ahí está en el testimonio y la evidencia de lo que se dijo en la prensa, que al final el director del Difocur dijo: aquí se va a hacer lo que el INA nos dijo. Tanto fue el impacto de esa situación, esa cuestión, que se volvió muy polémica a nivel público en la prensa, que otra egresada de la Facultad de Arquitectura, que había estudiado la maestría en restauración en Guanajuato también, trabajaba en el INA, y a ella la involucraron a nivel de prensa que él estaba al frente de, y no era cierto. Y ella renunció pues al INA, me acuerdo, me están utilizando y no es cierto, ya después me lo estaban utilizando y no es cierto que yo tenía el expediente, pues. Y realmente lo que pasó, con el tiempo me dio la razón de lo que sospechaba, pues. Vi que no había planos, no había proyecto, y es que realmente lo que pasó, la obra se la dieron a un ¿cómo se llama? A un maestro de obra, o sea, comillas, a un maestro de obras, con su cuadrilla de albañiles, e hicieron lo que les dio a entender con indicaciones de cierto personal del INA. Aquí va a poner tantos arcos, aquí tantos arcos, un patio aquí y estos patios acá, porque ese edificio ya nomás quedaban los muros de las fachadas, pues es una edificio en esquina y quedaba fachada oriente y fachada sur solamente. Entonces el interior lo reconstruyeron a, como les dijo este personal de INA, o sea, una persona sin planos, pues, y órale. Tengo entendido que existía un estudio previo acerca de ese edificio. Sí, pero no lo consideraron, pues. Y esto, te digo, es para ejemplificar los niveles de corrupción a los que llegó el INA, pues. O sea, el INA en Sinaloa. Y esto ha derivado en qué? En cuestiones de intervenciones muy lamentables, pues. Y quiero decirlo, en el centro INA Sinaloa hay personal que tiene la formación, pero por la cercanía que ha tenido con personal del INA, Centro INA en Sonora, y tiene un compromiso con la defensa del patrimonio, pero de repente por políticas internas del Centro INA los han relegado, los han mantenido fuera del escenario, y de hecho conflictos graves ahí ha habido, porque a mí me consta, pues yo cuando yo trabajé en el INA en el 2006-2007 por allí, cuando trabajé 6-7 meses en el INA, y ya conocí a estas personas son 3 personas y siguen allí, pero de repente los tienen, ahorita por ejemplo los tienen relegados, desplazados, no los toman en cuenta con la experiencia que tienen ahí, con las capacidades. O sea, ¿por qué? Porque están haciendo otras cosas. Pero en ese tiempo, noté que era tanto el compromiso con la conservación, que hacían bien las cosas. Cozalá ellos tenían mucha atención por Cozalá, porque Cozalá era un lugar muy especial que había que proteger. Perdón. Y al tiempo que me los he vuelto a encontrar y he vuelto a Lina, he regresado a colaborar o a trabajar o intentar trabajar, no sé, pero he entrado allí,
Eh, bueno, y aparte en el 2000, ¿qué? 2011, 2012 estuve como director de Patrimonio Cultural en el Instituto de Cultura, ahora lo que después dijo CUT, y ahí tuvimos trabajos así de cercanos, pues de colaboración entre ISIC y INAS, y ahí me volví a dar cuenta del compromiso que tiene todo. Lo digo así, o sea, sí ha habido momentos donde los niveles de corrupción han afectado finalmente la conservación del patrimonio, que es la obligación del INAH, pero no cumplir. Hay personal que sí se ha comprometido y ha sufrido incluso hasta pocas palabras, levantones. O sea, Sinaloa, pues, es tierra de violencia derivada del narco, y el narcotráfico, o sea, o el lavado del dinero dentro de esta estructura de un narcotráfico, pues ha comprado monumentos históricos. De hecho, cuando yo trabajé en el 2007, un expediente que revisé yo, no era un monumento histórico, pero como estaba en el centro histórico ese edificio, a mí me tocaba revisarlo, y pues así yo me sorprendí porque el propietario era una persona que vivía en un rancho por allá por rumbo de no sé dónde. ¿Cómo este es propietario de un edificio que está a media cuadra del edificio del ayuntamiento? O sea, pues, me dijeron, claro, allí me lo dijeron, no, ni te metas ahí, es un prestanombre. Y allí entendí muchas cosas. Y eso lo veo ya en el 2011, 2012 que trabajé en ISIC, a estos compañeros muy comprometidos con la defensa del patrimonio, lo levantaron, o sea, porque estaban atendiendo una obra de intervención en un inmueble histórico del siglo XVIII aquí en Culiacán, a media cuadra de Catedral, que funcionaba como, y todavía que funcionaba hasta hace poco, como un bar, un centro nocturno. O sea, que fue lo que terminaron siendo estos edificios históricos que compraron los narcos. O sea, ahora entiendo, bueno, o es lo que yo concluyo por las cosas que se han dado. Entonces, y era un problema sencillo, pues una fuga la verdad, una fuga de orines en los mingitorios de los baños de hombres en ese bar, y no lo podían o no lo querían resolver, no sé qué. Entonces este personal de línea hacía visitas constantes para ver si ya habían reparado eso, y a esta gente le saltó tanto que lo levantaron. O sea, el término levantón es como lo hacen ellos con la gente que quieren desaparecer, y lo levantaron. Y sí, parecía ser, eso me enteré después porque me lo contaron al final de cuentas, los afectados. Lo levantaron porque los querían desaparecer, para que ellos estuvieran moliendo, etcétera, etcétera. Pero por suerte, en la comisión que iban tres, iba una sobrina de la directora de Lina, y no sé cómo se entraron, porque lo levantaron y se lo llevaban en unas camionetas, y les estuvieron dando vueltas por varias partes de la ciudad. Los llevaban tirados en el piso en el piso del vehículo donde los llevaban, unas camionetas según. Y de alguna manera la directora se enteró, y la directora tenía un pariente que estaba inmiscuido en el narco, y a partir de él salvaron la vida de estas personas. Así de ese nivel está ha estado recientemente la conservación del patrimonio. Y yo me entero de esto después, porque de repente estas personas del Lina, que te digo, cambiaron de residencia, se fueron a vivir a Mazatlán. O sea, y pidieron cambio a Mazatlán, y de volada se lo dieron. ¿Por qué? Porque habían pasado así. O sea, y yo los perdí de vista durante años, porque realmente ¿quién no va a entrar en un proceso de no sé, de estrés o de depresión por esta situación de violencia que se vive? Entonces ellos se fueron, y al tiempo yo me enteré, y me pregunté, oye, ¿es cierto que se fueron? Sí, dice, ya me lo contaron, órale. Y sí, seguros estamos que nos iban a matar, pero por suerte iba esta muchacha que era la directora tenía un pariente que estaba dentro del mundo del narco y no sé qué. Y esto lo cuento ahorita porque ya esta gente, según sé, ya no está en este mundo, pues esa gente que hizo eso. Pues. Entonces, te digo, hay cosas en el INAH que hay gente que trabaja mal, y hay gente que hasta que se enfrenta a esas situaciones
de riesgo por hacer su trabajo bien, pues. Entonces, como dice el dicho, si en la carreta unos bueyes jalan bien y otros no, pues la carreta no jala. Y esto ha sido más o menos el panorama que yo he visto en el INE. Actualmente, o sea, el INE es una institución sin recursos, sin presupuesto, si lo veo. O sea, desde las políticas públicas a nivel federal, pues no se puede hacer mucho. Y en general la sociedad tiene una mala imagen, una pésima imagen del INE como institución, porque lo ven como una instancia ejecutora de la ley, y lo ven como, yo les digo, lo ven como el policía, cuando, o sea, realmente no debe ser así. ¿Y qué labor ha hecho el ayuntamiento, la ciudad, sus gobernantes, la iniciativa privada? ¿Han tomado papel con respecto a la preservación del centro histórico? Sí, pues sí, pero aquí entra una cuestión muy interesante. Si bien por ahí en los 80s, el 85, 86, hasta el 92, 93 era, bueno, 91, 92, pongámoslo así, era un enfrentamiento por hacerle entender a la sociedad, no a la sociedad tanto, en general a la sociedad, pero sí había personas sensibles en la comunidad que sí entendían, pues sí tenemos, o sea, hay este sentido de apropiación, de que son nuestros edificios, sí lo había, pues, mucho. Y sobre todo en la comunidad artística, en la comunidad intelectual de la universidad, o en general sí entendían lo que era el patrimonio y que tenía valor nuestra arquitectura. Pero en general había, sobre todo los propietarios de los inmuebles en el centro, decían que eran casas viejas, que había que tumbarlas, porque era la idea que había en aquellos tiempos, de que el centro histórico estaba para demoler, convertir en estacionamiento, mientras había que comprar ese terreno para construir un edificio nuevo comercial. Y bueno, porque el boom era en el centro de Culiacán. Hoy en día, con este desarrollo que ha habido y este enfoque distinto de que ahora hay subcentros, plazas comerciales distribuidas por todos los sectores de Culiacán, el centro histórico realmente se ha quedado hueco, vacío. Lo curioso es que las rentas siguen siendo carísimas, como si fuera el sector de mayor interés económico de Culiacán. Ya no lo es. El centro histórico, porque ya no es tan interesante para el inversionista. O sea, es una hipótesis que tenemos, que de repente si desaparece el sistema de transporte urbano en Culiacán, que es lo que obliga a las personas a ir al centro, porque realmente el centro comercial, bueno, el centro histórico de Culiacán se convirtió en una gran área urbana de transbordo. O sea, tú vienes de colonias del sector poniente y vas al oriente y tienes que transbordar en el centro de cualquier manera, porque todas las rutas, o la mayor parte de las rutas, llegan ahí. Si desaparecen las rutas o si cambian el sistema de transporte urbano en Culiacán, el centro histórico termina por morirse, ¿no? Porque realmente ya no hay uso habitacional, o sea, ya no hay habitantes del centro de Culiacán, ya no hay en el primer cuadro. Quedan algunas familias y son gente mayormente adultos mayores en la periferia del centro histórico. O sea, en la cercanía de la plazuela Rosales hay por ahí un pequeño núcleo de la calle Rosales particularmente, pero son muy pocas casas donde vive familia todavía. Es decir, si retiran el transporte urbano del centro, esto se muere. O sea, porque está artificiosamente sostenido el uso comercial, y si te das una vuelta por el centro, la mayor parte está en desuso. Los locales. Entonces, esa idea que había entonces en los 80s, todavía a principios de los 90s, de que no valía la arquitectura, empezó a cambiar. Que no valía la arquitectura histórica o la arquitectura tradicional del centro, empezó a cambiar más o menos, sí, sería en el 91, 92, por allí, cuando llega el gobierno del estado. No recuerdo la fecha en que entró, pero fue en esa época cuando comenzó esto. Francisco Labastida Ochoa, que venía con la primera dama, su esposa,
en ese tiempo esta María Teresa Uriarte de la Bastida, que traía, o sea, ella formación, una intelectual formada en la UNAM, creo, en el área de historia del arte. O sea, traía otra, bueno, y una revolución a esta cuestión. Y ya fue la primera vez que desde el gobierno del estado hubo un cambio de actitud hacia el patrimonio. O sea, hubo una real preocupación ya con la conciencia del valor que se tenía, aunque no fueran de aquí, aunque el gobernador sí era originario de Los Mochis, pero pues realmente no era un habitante, un residente de Culiacán y de Sinaloa, pero tenían conciencia de, pues, más su esposa, que aunque era, creo, es originaria del DF, bueno, de la Ciudad de México, tenía conciencia y algo se hizo, pues incluso hubo eso fue como en el 92, una de las primeras acciones fue un diplomado en historia del arte que se abrió al público en general, con la intención de formar cuadros, entiendo yo, pero ya hubo una actitud distinta. Y a partir de entonces, ya de manera oficial, hubo un reconocimiento por el patrimonio, por la idea de la conservación, aunque no se hiciera nada. Ya después, inmediatamente después de esto, surge el Programa Federal de 100 Ciudades. Ya estaba de gobernador Renato Vega Alvarado, y es cuando comienzan, bueno, la intención, la idea era involucrar a la sociedad civil. El problema fue que el involucramiento, pues, ha sido a modo, como se ha hecho en distintas instancias, en distintos momentos. Cuando dicen participación ciudadana, pues yo le pongo entre comillas, porque ¿qué sucede en ese momento? Pues realmente sí se formó un patronato, y decían un patronato de vecinos o de no sé qué, de la calle Rosales, que es la calle mejor conservada, o que era la mejor conservada en ese tiempo del centro histórico de Culiacán, pero realmente fue una imposición, pues, porque sí se involucró a vecinos, y entre ellos se involucró a la universidad como parte del contexto de la plazuela Rosales y de la calle Rosales, porque la UAS tiene en propiedad todavía edificios allí, el edificio central está frente a la plazuela Rosales, etcétera, etcétera. Pero realmente fue una imposición, porque los que dirigieron este organismo, los que manejaron los recursos, pues eran amigos del gobernador, y el gobernador le dijo a él: hey, viene este programa, mira, organízate. Y él curiosamente vivía ahí por la calle Rosales. Entonces realmente, y lo digo yo porque esta persona lo dijo, era el señor René Palomares, ya falleció. Él alguna vez lo dijo años después, dijo: realmente yo me involucré en esto ¿por qué? Lo digo por casualidad, por circunstancias de la vida, porque yo tenía amistad desde niño con Renato Vega, y él me invitó, y bueno, vamos entrando, ¿de qué se trata esto? Bueno, de esto, ahora le entró. Y él lo dijo, que realmente no era una acción consciente de parte de él, un compromiso que asumió con el gobernador, y fue muy evidente, pues, porque sí hubo manejos raros de recursos, se usó, yo siempre lo dije, se usó mal a la universidad, porque se pedían trabajadores servicios social para hacer trabajos de levantamiento de fachadas, etcétera, etcétera. Nosotros, como Facultad de Arquitectura y como Universidad Autónoma de Sinaloa, trabajamos en proyectos de rescate, rehabilitación e intervención, proyectos de Plazuela Rosales, que se hizo un rediseño recuperando digamos, el partido o el diseño urbano original que se tenía en el Porfiriato, pues se recuperó porque lo había perdido. Se hizo una reinterpretación del kiosco que desapareció de ahí, etcétera, fuentes y todo, pues se recuperó. Únicamente se tenía parte del mobiliario, las bancas y jardinería se rediseñó de acuerdo a las evidencias que había con fotografías, etcétera. Y lo demás, lo de la calle Rosales, pues sí, lo administraron ellos, ese organismo, y hubo, pues, realmente obras no muy acertadas, obras de intervención no muy acertadas, socialismo, etcétera, etcétera, pero terminó el programa o sea, hubo cambio en el gobierno federal, terminó el programa y eso quedó abandonado. O sea, en ese sentido, el interés por la conservación no fue consciente en ese momento. Fue porque hubo recursos federales y había que aprovechar. Y donde hay recursos federales, pues se aprovecha, y algo de quedar en, no sé,
en la mano izquierda por ahí, o sea, no sé. Entonces así lo veo yo, o sea, fue una cuestión más de, no digo moda, pero fue de circunstancial porque había un programa federal. De allí en fuera, y digo, tuvo sus bemoles en este sentido, o sea, tiene sus contras, pero tuvo también sus pros, o sea, la ventaja que le veo a esta experiencia de, aún no consciente, o sea, desde mi punto de vista no era una acción consciente, pero se hizo porque había recursos, y donde hay recursos para obra pública, donde hay obra pública, algo puede quedar, se hizo algo, se intervino. Y esto movió mucho a la conciencia de la gente, pues, es que sí se puede rescatar esta conciencia, sí puede haber recursos federales para hacer obra de intervención en edificios. El hecho del proyecto de intervención en la Plazuela Rosales, que se recuperó la imagen, al menos, que se tenía originalmente, y se dejó aquella imagen de los 70s donde se alteraba todo, pues a la gente le impactó. Fue una real recuperación de un espacio, pues, porque la Plazuela Rosales es otra cosa. Ahora se disfruta, aunque ahorita está semi abandonada, pero acude mucha gente. Lo que hace en la calle Rosales también, pues, movió muchos, y de ahí en fuera sí siguió habiendo muchos otros tantos programas, pues a veces desaparecían, a veces podían aparecer otros programas similares. El problema ha sido en los últimos tiempos, bueno, todavía en los 2000, principios de los 2000, las obras de intervención han sido más que nada obras ingenieriles, pues. Por ejemplo, no recuerdo el año, sería como el 2000, que fue como en el 2012 o 2014, no recuerdo, 13, que se hizo una obra por allí en la calle Morelos, justo cuando llega al Paseo Niños Héroes Malecón. Estas obras que hubo de repavimentación, de repavimentación y de arreglo de banquetas, que es a lo que se han limitado estos programas. Han sido no sé cuántos, pero varios programas y han intervenido en distintos momentos del centro histórico. Y en esa ocasión, cuando se intervino en la calle, sí fue la Morelos, justo donde se llega al malecón, y se puso un puente después que conecta con el sector que llaman Forum, y el puente bimodal, que lo llaman. En ese pedazo de calle que baja o sea, por la Morelos, de la calle Rafael Buelna hasta el malecón, cruza las Zaragozas, son 2 manzanas. En ese pedacito había restos todavía restos y testimonio y evidencia de la obra urbana de Luis F. Molina, que no era otra cosa más que, ¿cómo les diré? Eran me fue el término técnico, lo que hacen de concreto armado en las orillas de la banqueta, la guarnición. La guarnición eran piezas de cantería labrada rosa, de la clásica de Culiacán, que formaban parte de una guarnición del Porfiriato, y eso está testimoniado en los anales de la historia de la obra de Luis F. Molina aquí en Culiacán. Entonces, ahí había restos todavía, y incluso esos restos yo los llegué a ver en pedazos, en partes, en la edificio central cuando se terminó la Plazuela Rosales, y yo dije, oye, ¿por qué están retirando? Esto se quedó, que se va, y no, lo eliminaron. Lo mismo hicieron allí en esta calle, pero ahí estaban completitas, la banqueta estaba completamente con la guarnición de cantería rosa en toda la banqueta, de ambos lados de la calle. Y cuando yo me di cuenta, pues ya tenían todo roto, y yo tomé fotografías y puse la denuncia en el INA, pero el INA no hizo nada, pues. Fueron esos momentos, un momento que el director del INA estaba así, a lo que quisieran hacer la gente, quería demorar que devuela. ¿Por qué? Porque era un director en el INA que realmente llegó ahí como puesto político. No era un arquitecto que tuviera conciencia ni tenía formación en cuestiones de conservación del patrimonio. Entonces no les importó, pues. Entonces fueron de las cosas que se perdieron o que se han perdido en distintos momentos con programas distintos. Últimamente se han hecho trabajos
de intervención a nivel de banqueta, solamente a nivel de pavimento, y lo he dicho reiteradamente, técnicamente hablando es lo peor que le puede hacer a un sector donde hay monumentos históricos. ¿Por qué? Porque son banquetas y pavimento en calle, que pavimento a nivel de calle y banqueta que son de cemento, y esto genera problemas para la conservación de los monumentos históricos porque retienen humedad, o sea, no dejan incluso áreas para área verde, pues, o sea, jardineras, o que permitan la libre evaporación de la humedad concentrada en su suelo, y lo que ocurre con esta humedad es que se tiende a salir por los muros, generando humedad en los muros y con ello problemas de presencia de sales. Entonces, son distintas cuestiones, porque sí ha habido recursos últimamente, pero no hay la participación específica de expertos, profesionistas que sepan lo que se tenía que hacer. Doctor, los ingenieros de ayuntamiento. En el caso del proyecto de remodelación de la plazuela Álvaro Obregón en el centro de la ciudad, la plazuela principal, ese proyecto que se hizo en el 2007, ¿qué opina con respecto a ese proyecto? Plan. El del Implan, exactamente. Fue otra acción de nuestra parte, o sea, no solamente mía, sino de otros compañeros de la facultad, en que se convirtió en polémica. Esa polémica a nivel de prensa, porque llegamos a las instituciones que intervenían, ayuntamiento, obras públicas del ayuntamiento, Instituto Nacional de Antropología, pero pues era obra pública de gobierno y se tenía que hacer, así como lo planteaba el Implan. Nosotros pusimos nuestras opiniones, que estaban prácticamente, ese proyecto alteró el espacio urbano fundacional de Culiacán. O sea, la plaza de armas original, que testimoniaba el sitio fundacional 1531 de la antigua villa de Culiacán, pues lo alteraron completamente, y tan lo alteraron, pues lo señalamos nosotros. O sea, proponían un proyecto, en ese proyecto proponían algo que no pudieron realizar. ¿Por qué? Porque lo decíamos nosotros, el proyecto lo hicieron sobre las rodillas, lo hicieron un levantamiento topográfico, planteaban una fuente, algo así les llamaban, pero una fuente como Fuentes Alegres en cadena, así que era un supuesto canalito que recorría la calle Flores, daba vuelta por la Paliza hacia el río. Este canalito, pues, a cada tanto tramo, cada tanto trecho, ponía una piletita así ovalada, o sea, a nivel de pavimento, y esa fuente, según sí, representaba a cada uno de los 18 municipios de Sinaloa. O sea, algo muy, una ocurrencia, pues, de ese momento. Pero como nosotros decíamos, no va a funcionar, y cuando la quisieron, cuando previamente a la inauguración, que hicieron la primera prueba de funcionamiento de esas fuentes en cadena, o sea, un canalito, y a cada tramo una cuneta o un tazón, digamos así, donde iba a salir un chorro de agua, pues no funcionó. ¿Por qué? Porque no, y se dieron cuenta hasta que la quisieron poner a funcionar. Pues digo, pues, son ingenieros, arquitectos de gabinete o de respirador, y no de obra. Pues se dieron cuenta que ello no funcionaba porque no consideraron el desnivel enorme que tiene la calle Paliza cuando va bajando rumbo al río. ¿Y qué pasó? Pues esas fuentes se le vaciaron, se derramó el agua, y no funcionaron los chorros de agua. ¿Y qué pasó? El canalito, al final de cuentas, lo rellenaron con, no sé si con cemento o con chapopote, pero no funcionó. Así como... Sí, continúe. Sí, no, y no funcionó eso, y como tampoco, pues, alteraron por completo digamos, el diseño. O sea, en esa época, en ese momento, todavía se podía hacer una lectura de la morfología urbana en el sitio fundacional de Culiacán, que nos llevaba, aunque ya no existiera nada de arquitectura, pues ya, bueno, los portales que quedan todavía están ahí, pero realmente en lo arquitectónico ya se había perdido mucho. Pero
la lectura que se hacía a partir de la morfología urbana todavía nos remontaba al siglo XVI. Es una fundación de no sé por qué, la lectura del plan urbano en esa parte, ahí está. Llega el proyecto en un plan y borran una gran parte. O sea, todavía se hace la lectura, pero el intento que hicieron con ese proyecto pues, eliminó muchas cosas. Sin embargo, a fuerza del uso que tiene este sector, volvió más o menos a lo que era antes de la intervención. ¿Por qué? Porque igualmente no funcionó para el tránsito vehicular, pues, porque la calle esta paliza le intentaron hacer unas curvas medio raras ahí. O sea, la intención fue borrar la historia, pues, porque el trazo era recto, entonces le hicieron una intención, ahí está todavía, es lo único que permanece de esa propuesta, que es esas ligeras curvaturas que tiene la calle paliza, en donde están justamente los portales, lo único que queda de los portales antiguos de Culiacán. Esa parte tiene unas curvas medio ligeras y les pusieron estos como que son como guardacantones con luminarias que ya no funcionan. Muchas cosas dejaron de funcionar pues, porque realmente era una ocurrencia más que una buena propuesta, un buen proyecto. Entonces, otra cosa, el cambio de pavimentos que le hicieron al modo de la obra pública, de muy baja calidad. A los 3 meses ya estaban unas piezas despegadas de ese adoqueto que pusieron, porque realmente no era adoquín. Se levantó el piso. Al tiempo se vieron fueron muy notorias la mala obra que se hizo, una mala ejecución de obra. O sea, hubo muchas deficiencias. En torno de esta plazuela del centro histórico se han hecho varios proyectos en distintas épocas y proyectos que han generado polémica, aún así se han concretizado, se han llevado a cabo. Yo recuerdo que a finales del siglo pasado la famosa construcción de la barda de catedral para delimitar el atrio fue muy polémico. La construcción de los baños en la plazuela más recientemente. Más reciente, y mucho más reciente también es la ampliación de la avenida Álvaro Obregón, ¿no? El reencarpetado, la excavación y la nueva carpeta de concreto que se puso, pero con ello se dañó, bueno, se encontraron parte de las cimentaciones de antiguas construcciones que hubo aquí en la ciudad, ¿no? Sí, o sea, eso es parte de, pues, que en las dependencias de gobierno, del gobierno local, estatal y municipal, y las dependencias federales que están aquí, el personal de aquí, no existe esta conciencia. La importancia de los hallazgos arqueológicos, de arqueología histórica que se hicieron, pues, porque sí, eso a qué nos remonta, a las fotografías antiguas de lo que hoy es la calle Obregón, la avenida Álvaro Obregón, que realmente era un callejón que se cerraba, y creo que fue en 1962, 64 que se amplió la Obregón y se demolieron muchos edificios del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XIX y principios del XX. Se demolieron para ampliar la Obregón, y en esas obras recientes de la Obregón se encontraron las cimentaciones, pues, y era para que el INE hubiera parado un momento, vamos a hacer un trabajo al menos de registro. No lo hicieron. Y esto ya estaban, este asunto de las redes sociales, de los grupos de Facebook que hay hay varios en Culiacán, que hay sobre la memoria histórica de la ciudad, sobre fotografías. Hay testimonio importante de los viejos residentes del centro, y lo dicen y lo manifiestan, y se manifestaron en torno a esas evidencias, a esos testimonios arqueológicos, y realmente no se hizo nada. ¿Por qué? Porque urgía hacer esa magna obra de la Obregón, de que se amplió y se convirtió en el par vial, que bueno, fue una polémica así a nivel general. O sea, todo lo que impactó y lo que ha impactado ahorita, que de manera impositiva se hizo. Se cambia, se tiene la idea de un par vial cuando no es un par. En el ser un solo sentido la avenida Obregón y convertir el sentido contrario la calle Aquiles Cerdán, no son par vial porque no tienen las mismas condiciones. Incluso la extensión de la Obregón es, ¿no?, podría decir, 10 veces más extensa, más larga, mayor longitud que la Aquiles Cerdán.
conoce la ciudad de Culiacán y quiere usar el par vial y en momentos de lluvia, sabe que el carril de Cerdán es un caos. Entonces, esto funcionalmente, lo mismo que como alteración en la estructura, en el plano urbano del centro histórico, fue desastroso, ha sido desastroso. Doctor, y con respecto a este proyecto que hace algunos años, bueno, no hace pocos ya, hace ya algunos, que se llevó a cabo ahí en el centro histórico, en el lado oriente de lo que es el centro histórico, ahí atrás de Catedral, el famoso proyecto del Ángel, ese proyecto que buscaba embellecer la imagen urbana del centro histórico. ¿Qué opina al respecto de ese proyecto, el Paseo del Ángel? Bueno, sí. De origen este proyecto, bueno, se antojaba como para que hubiera sido algo muy bueno. ¿Por qué? Porque fue, hasta donde yo tengo entendido, es un proyecto que surgió a iniciativas de ciudadanos, pues, muy vinculados con el gobierno local, con el gobierno municipal, muy vinculados con intereses económicos muy importantes, pero eso no está peleado con la conservación. Pues, ¿por qué? Porque es reactivar, rehabilitar, reanimar un sector del centro histórico que estaba... La calle California no estaba, por decir así, tan abandonada como hay otras calles en Culiacán, pero era un intento, un intento que se veía como que aceptable, aceptado, y ahora la cuestión está en que dentro de estos, hasta donde yo sé, es bueno, una persona que logró bajar recursos de programas federales, para rehabilitar banquetas, para rehabilitar pavimentos en calles, pero curiosamente no sucedían donde estaban sus propiedades, y sus propiedades son generalmente estacionamientos públicos, donde él demolió inmuebles históricos para poner pavimentos. Bueno, eso fue un momento. Luego viene la idea esta del Paseo del Ángel, que ya era la otra intención. Y esto del Paseo del Ángel no es otra cosa más que, yo siempre lo he dicho, bueno, no siempre lo he dicho, es notorio, a veces aquí copiamos, así entre comillas, o reproducimos experiencias que han ocurrido en otros lugares, experiencias de éxito. Y esto, lo del Paseo del Ángel, la iniciativa derivó de querer trasladar experiencias de otras ciudades, de otros centros históricos, recuperación de espacios urbanos, no sé, en Querétaro, en Puebla, en las mismas Ciudad de México, en Guadalajara, etcétera. Aquí lo quisieron implementar y surgió esta idea del Paseo del Ángel, que es, yo siempre lo he dicho, es que la calle se llama Ángel Flores, no se llama Paseo del Ángel. Paseo del Ángel es esto, las banquetas, los restaurantes, y es un acierto, pues, porque en esta propuesta, más allá de decir se restauran, se intervienen bien monumentos históricos, no solamente edificios del siglo XIX o principios del siglo XX, hay mucha arquitectura allí de los años 40, 50, 60, 70 del siglo XX, que dicho sea de paso, en el ámbito de la conservación son importantes. En el ámbito profesional le llamamos nosotros las segundas historias. O sea, la ciudad es una sucesión o una juxtaposición de capas históricas, y la lectura de la ciudad, como lo dice Aldo Rossi, pues, se hace completa. Todos participamos, todos los momentos, todas las épocas están ahí presentes, y eso es lo interesante de esta propuesta del Paseo del Ángel, que no se hace lo que se intentó hacer de momento en los años 80 o 90, pues de falsear arquitectura y hacer como que los monumentos históricos son así, cornisa, arco, y no. Aquí se recuperan los espacios arquitectónicos para restaurantes mayormente, o bares, y se recuperan espacios sin importar la época histórica, y son ejercicios muy interesantes en lo general. En lo particular, ya analizando cada caso, pues sí, se hicieron cada aberración, o sea,
no sé, y aberración digo porque así como se trasladó la idea de hacer esto, también se trasladó y se impuso la imagen de lo que vieron en otros lugares, pues. Cuando la pauta la debió haber marcado el mismo pueblo, el mismo edificio que iban a intervenir, no querer reproducir lo que vieron en otro lugar y alterar este edificio. Se lo alteraron, digamos, parcialmente, no completamente, pero falsearon cosas, en muchos casos. Doctor, Y me refiero a la cultura de muchas épocas, ¿no? De los años 60, 70, 40, 30, o del porfiriato que hay ahí. con respecto al Paseo del Ángel, doctor, me gustaría que puntualizáramos en una construcción antigua que ahí se ubica. Es la casa de la familia Bon, que hasta hace poco, pues, en su proyecto de intervención para adaptarla como a nuevos usos, en este caso hacia un giro comercial, un restaurante. Sí. Bueno, antes de este proyecto de intervención, esa casa estaba abandonada. Le tocó conocer esa casa, por dentro, por fuera, cómo era, Sí, sí. qué características tenía esa casa. Particularmente esta finca la conocí o sea, por completo. La conocí en el 2000, ¿qué fue? 2000, en el año 2004. Porque en el año 2004, creo que se fue si mal no recuerdo, fue en el 2004, trabajamos, yo coordiné una parte de la elaboración, del proyecto para elaborar el catálogo de monumentos históricos de Culiacán que trabajó el INA. Nos contrató el INA a mí como coordinador de brigada. Hicimos una parte, una etapa del catálogo de Culiacán y nos asignaron tal sector y estos edificios. Los edificios que dijeron no los saben era porque ya tenían expediente. Entonces, uno de estos edificios de los cuales no tenían expedientes era la Casa Bon, y que está por el Ángel Flores, casi como a 20, 30 metros antes de llegar a la Aquiles Cerdán, el antiguo arroyo de la Barranca, pues zona inundable, etcétera. Bueno, y contigua a esta hay una pequeña construcción también que le hicimos su proceso de investigación para elaborar la ficha. Entonces fue cuando la conocimos, la brigada éramos 4 personas, que ahí andábamos, entramos a la finca, estaba abandonada, y sí la conocí, y en ese momento estaba en un estado físico, la construcción en un estado físico, digamos, aceptable. No estaba, los techos completos, no los originales, ya tenía intervenciones de, no sé, de los años 50, 60, en algunos casos, pero estaba en buenas condiciones la finca, sola, abandonada. Bueno, estaba sola, deshabitada, no abandonada, porque quiero hacer la diferencia, porque casas abandonadas, como la casa de la Vega en Obregón, igual, pues sí, no tiene forma de abrir y cerrarla, pues de repente tuvieron que soldar la puerta porque había libre paso, entraba cualquier persona. En este caso no, esa casa estaba con sus puertas y ventanas cerradas con su llave, podías ir con la llave y abrir la puerta y entrar, etc. Estaba deshabitada, no abandonada, y en muy buenas condiciones, o sea, buenas condiciones porque no se estaba usando y a lo mejor tenía mantenimiento. Los pisos no estaban aseados, barridos, trapeados, no, estaban con ligera capa de polvo de meses de que no entraba alguien, etc. Pero el partido arquitectónico pues estaba alterado ya, o sea, alterado ligeramente, y tenía ampliaciones por razones naturales, o ya vamos a decir, porque esta edificación se usó por varias generaciones por esa familia, era de la época del porfiriato ese edificio, y por la familia creció y se usó de otra manera los espacios, se hicieron adaptaciones ya más modernas, en el ámbito de la modernidad, en los años 60, 50, 60, 70, y la casa funcionó siempre como vivienda. Yo no recuerdo, pero no tuvimos el dato de cuándo dejó de
cuándo se abandonó. Pues realmente es la historia de todas las fincas del centro histórico de Culiacán. Funcionaron como la vivienda de una familia. El centro poco a poco se fue despoblando y se fueron a vivir a lo mejor a la colonia Chapultepec, a la colonia Guadalupe, o como lo hicieron muchas familias de Culiacán, se fueron a vivir a Guadalajara o al sur de California. Eso pasó o sea, por ejemplo, las familias en aquellos tiempos, las familias de origen libanés que había, los griegos de origen griego, bueno, los griegos sí se quedaron acá, pero muchos griegos y sobre todo los libaneses emigraron a la Ciudad de México. ¿En qué años? En la década de los 70. Yo entiendo que fue cuando comenzó a agudizarse el problema del narcotráfico, la violencia con el narcotráfico. Muchas familias emigraron del centro de Culiacán, bueno, y particularmente de Culiacán. O sea, los que emigraron del centro no salieron hacia, muchos no salieron hacia los fraccionamientos o colonias como la Chapultepec o la Guadalupe o las quintas, de repente no, se fueron a Culiacán. Pero en ese sentido es lo que entendíamos, es la historia que debió haber vivido esta finca, por alguna razón, circunstancia, a lo mejor porque no era, ese sector porque no fue de interés comercial nunca, ese sector que ahora es el Paseo del Ángel, como lo fue el contexto inmediato del mercado Garmendia, que ese sí desaparecieron todos los monumentos históricos. ¿Por qué? Porque un uso intensivo del terreno allí como para uso comercial, distinto a ese sector del centro histórico, Las Flores. O sea, todavía recientemente, cuando se rescató para hacer esta cuestión del Paseo del Ángel, y yo no sé ahorita, pero todavía había residentes ahí, familias que vivían ahí, y cuando empezó todo esto, no sé si recuerdas, había expresiones en la prensa o quejas de las familias que no los dejaban dormir. ¿Por qué? Porque estaba esto y que bueno, pues sí, pero los que vivimos aquí queremos dormir. Entonces, esto habla de un sector urbano, yo digo sano todavía, porque había uso habitacional todavía ahí. Ahorita no sé cómo esté, bueno, y más con esto de la pandemia que ha habido sus altibajos en cuanto al funcionamiento. Lo conocí este inmueble, te digo, y estaba así, en desuso, pero no abandonado. Tenía un estado de la edificación aceptable. Yo, si hubiera tenido el dinero, la rento y me pongo a vivir en ella porque estaba en muy buenas condiciones. ¿Le tomaron fotografías a esa casa cuando entraron? ¿Hicieron levantamiento? Esa casa no nos dejaron tomar fotografías. Es que son situaciones que estaban en distintos edificios, ¿no? Y eso dependía del propietario. De mala gana nos abrieron la finca. Sí le hicimos el levantamiento y hasta donde pudimos, porque no nos permitieron hacer más, porque así de mala gana, y esto lo digo porque hubo otros casos donde pues le tomamos fotos hasta los muebles antiguos que teníamos. O sea, nos permitían de todo en unos lugares porque había exposición, y en otros lugares no, ni siquiera nos dejaban entrar. En ese sí nos dejaron entrar y recorrerla, conocerla y hacer un croquis, un levantamiento, no con cinta sino a pasos lo hicimos, casi sin que se dieran cuenta, y sí tomamos fotografías, pero del interior, pero de manera sin consentimiento, pues, porque después volvimos, como estaba sola la casa, por algunas rendijas que había o partes rotas de ventanas o la puerta principal, desde ahí tomamos fotos. Sí logramos registrar algo. Por ahí deben estar las fotos en el INA, no sé si voy a buscar para enviártelas y a ver si las, porque yo no me quedé con mucha información de esto, pero sí hay, y son fotos tomadas desde afuera. Y el croquis que hicimos fue eso a paso, y así nos dejaron entrar un ratito y etcétera. Un rato, pues, pero bueno, sí la recomiendo. Y algo interesante que está en la ficha de catálogo de este inmueble, y que lo detectamos, fue un comportamiento a nivel morfológico de los lotes que hay en Culiacán, del ensanche que se dio durante el Porfiriato, y entendemos que ya tiene que ver con el uso intensivo de los vehículos que pensamos de tracción animal.
en ese momento, que es un terreno que tiene un segundo zaguán de servicio por una calle lateral, que ese tipo de terreno lo tienen algunas fincas que están en el contexto o cercano al contexto de la Plazuela Rosales y en ese sector. Y esa casa Labón tiene esa salida hacia la Aquiles Cerdán, y es donde ahora sé que tienen una planta para hacer este aguardiente o bebida alcohólica derivada del arroz, que es el sake. Tienen una planta que es lo que muestran, presumen y exhiben y dicen tenemos esta planta de sake. Entonces, en esa salida que tiene lateral es donde tenemos esa planta de sake, y en ese momento la detectamos. Pues no logramos medir hasta allá porque está hasta el fondo del terreno entrando por la Ángel Flores, pero sí ubicamos la entrada que tiene el zaguán que tenía. Eso es algo interesante que tenía esa finca. Esta entrada de servicio que era para carretas, para carruajes, carretas o caballos. No he visto esa entrada de servicio, lo que yo he visto unos portones nada más, pero acá por la quieres cerrar, pero no existe, es que son portones que dan a la calle, no se ve, sí, esa entrada. Ahí lo que era muy notorio era un portón y una ceiba, que había, creo que la ceiba ya no existe, pero era el portón y este portón o sea, no sé si tuvo entrada, o sea, una entrada como la tienen otras edificaciones, que es solamente un arco. Te voy a decir dónde hay una entrada así, que es lateral, frente a la Plazuela Rosales, por la calle, la Vicente Riva Palacio, pues donde está esta finca de 2 niveles, 2 pisos, que era la paletería Dumbo, la tradicional paletería Dumbo. Lo ubico. A un costado tiene un zaguán, un arco de entrada que es como que tú lo ves desde la calle, es como un corredor, un pasillo muy largo. Este arco, esta entrada, ese zaguán, es realmente, así es un chorizo que entra y se conecta con un lote de la casa, yo les llamo la casa, bueno, es la digamos en el catálogo, Ponzurrecha, de la familia Ponzurrecha, que es una finca que está a un costado por las Rosales del Colegio de Sinaloa, del edificio Progreso. Es decir, es como una L, el lote. Y la parte que sale, que es un corredor, un pasillo muy largo, sale hacia la Palacio. Y ahí se ve el arco. La circunstancia, o sea, la situación muy, muy particular de ese es que la familia Ponzurrecha terminó por comprar la finca enseguida, o sea, la paletería de originalmente no era de ellos, pero la compraron por estar en colindancia con ellos, la compraron, y ahora ellos tienen en propiedad esos terrenos que van de la Aquiles, de la Vicente Riva Palacio frente a la Plazuela Rosales, y dobla así en ángulo recto, dando frente a la finca donde era la casa de ellos, por las Rosales. Bueno, ahí se ven, es muy notorio en eso. Y así vas a encontrar cerca del mercadito zaguanes, uno ya desapareció hace como unos 8 años, ya lo demolieron. Era también así nomás, era una propiedad que era así una fachada que tenía como 5 metros de frente, y era solamente un arco que daba acceso a ese zaguán, y era un corredor así hasta el fondo, que daban las caballerizas o al lugar donde resguardaban a los caballos y los carruajes o carretas que tuvieron. Doctor, igual este particular tiene la casa Bon Bustamante. Volviendo a esa casa Bon y al proyecto del Ángel, el Paseo del Ángel, la mayoría de los negocios ahí que se ubican a lo largo de este paseo son de giro comercial hacia lo que es el restaurante, el bar. El bar, sí. ¿Sí? Lo mismo sucedió con la casa Bon, ¿no? ¿Le ha tocado conocer por dentro, visitarla por dentro, ahora que se realizó ese proyecto de reutilización? Sí, mira, es lo que te digo, o sea, tiene muchos elementos cuestionables. Realmente eso no es una buena intervención. En términos técnicos específicos del ámbito de la restauración, no es una
una obra de intervención aceptable. O sea, es básicamente, en pocas palabras, mira, el objetivo de la restauración, ¿cuál es? El objetivo de la restauración no es hacer una cosa hermosa, bonita, preciosa y órale, que venga el turismo y que declaren pueblo mágico en mi rancho, que declaren patrimonio de la humanidad a mi ciudad, etc. El objetivo de la restauración es ahora sí, la conservación de la capacidad de la torre del monumento histórico. Esto es una concepción que tiene o que dejó marcado en la teoría de la restauración Carlos Chanfón Olmos. Él lo dice, o sea, la restauración es esto, o sea, si bien es recuperar o volver a un estado anterior cuando este monumento seguro lo perdió, pero el objetivo es conservar la capacidad de la torre que el monumento histórico tiene. ¿Por qué? Porque dice Chanfón Olmos así conceptualizó el monumento histórico. Una particularidad que tiene el monumento histórico como tal es el valor testimonial, el valor como documento. O sea, ¿qué es este valor como documento, el valor testimonial? Pues simplemente es un libro desde el cual o a partir del cual podemos leer la historia. O sea, la historia leída desde un monumento histórico es como leer o leer un libro. Y el código, o sea, si bien un libro común, normal, pues el código es el alfabeto, en el idioma que tú quieras, es un código. Sabemos leer e interpretamos el mensaje y la historia que nos cuenta ahí en el libro. Un monumento histórico, el código va a ser, ¿cuál? El de los arquitectos. O sea, y aquí sí, la historia de la arquitectura, ¿para qué? ¿La historia para qué? La historia de la arquitectura que nos enseñaron en la licenciatura, pues fue para entender y comprender el pasado a través o a partir de la arquitectura. Y la historia general, o sea, la historia política, económica, social y cultural de cualquier sociedad la leemos la podemos leer a partir de la arquitectura, a partir de sus edificios, a partir de los monumentos históricos. Entonces, esa es la virtud que tiene un monumento, que nos puede funge como testimonio, funge como documento. Y esto lo asienta Chanfón Olmos a partir de esta concepción que tiene o que aporta él en la capacidad de la Torah, la capacidad que tiene el monumento histórico para delatar la historia y su historia, o sea, su historia particular, cómo está construido, de qué época es, si tiene segundas historias o intervenciones posteriores. El caso de la Casa Bond justamente las tenía. Una casa que funcionó desde el porfiriato para esa familia y siguió funcionando para otras generaciones de esa misma familia en los años 50, 60 y todavía hasta los 70, 80 creo, y con adaptaciones que se le tuvieron que hacer para que siguiera funcionando como una casa de una familia que vivió el porfiriato, pero que también vivió la modernidad de los años 50, 60 y 70. Eso era entendible, y como tal en la conservación del patrimonio se habla del respeto por las segundas historias. Ya cuando hay intervenciones que alteran y que no tienen que ver con ese proceso histórico que funciona histórico, entonces es cuando dices tú, bueno, esto es una alteración, no es segunda historia, y como tal se aborda, se interviene y se trabaja. Esa alteración se elimina, si es segunda historia se respeta. Considera entonces que en el caso de rehabilitación de la Casa Bond, de intervención que se hizo en esta Casa Bond, no es lo más acertado que se deba de hacer. No es, mira, aquí yo tengo mi opinión, así como que puede sentirse o entenderse como contradictoria, porque es una intervención que tiene aciertos y desaciertos, tiene luces y sombras. Lo más importante es que se recupere un espacio que estaba en desuso, y del desuso puede pasar al abandono, y del abandono a la demolición o a la destrucción, pues se recupera como tal. Entonces ese es un gran acierto, eso es lo más importante. Ya los detalles es analizarlo, y sí, hay respeto por las segundas historias, sí,
en la casa de Juan Bustamante se respetó las segundas historias. Se conserva la capacidad de la tora del monumento, sí, porque hay respeto por las segundas historias y hay respeto por hay respeto por las segundas historias y respeto por el monumento histórico original, por ejemplo. Es un acierto. El problema allí en la intervención en la casa de Juan Bustamante es que se convirtió como en una moda, lo mismo que, y no es el único caso en Culiacán, hay otros restaurantes que entraron en esta moda, de reproducir, como dicen los muchachos de la licenciatura, modelos análogos en otras ciudades, en otros lugares. Vieron allá, pues aquí es un monumento histórico y lo están utilizando como restaurante, y se traen aquello que parece ser decoración, pero realmente es una intervención que tuvo que quedar así. Y aquí, por ejemplo, particularmente en la casa Juan Bustamante, ¿qué hicieron? Pues en muros donde había aplanados originales, o sea, el acabado original estaba en perfectas condiciones, ¿qué hicieron? Pues a quitarlo, a pelarlo y que se quede, a exhibir el material base, que es ladrillo, para que se vea que es una casa vieja y que está en deterioro y que la estamos recuperando. O sea, eso es lo que implica una mala intervención en el caso particular. O sea, que lo que te digo, yo la conocí en el 2004 y estaba en el cine, más en 2004, 2005 en muy buenas condiciones. Y recientemente seguía en buenas condiciones, no estaban en ruinas, no tenía problemas de humedad, no tenía problemas de sales, presencia de sales no había. Tan notorio es la mala intervención que en esa pelada que le dieron a los encarres o al aplanado, se nota donde el ladrillo lo dañaron o lo perjudicaron con herramientas metálicas. No sé si fue con cincel o con barra, es muy notorio, porque está lastimado. Es muy notorio porque no se ve que esté, digámoslo así, entre comillas, carcomido por efectos de la presencia de sal. Es muy notorio el efecto en los muros del ladrillo a nivel base, pues, el ladrillo particularmente, cuando hay presencia de sales, es la pulvurulencia. La pulvurulencia se vuelve polvillo el ladrillo, no, se ve claramente que hay golpe de una herramienta metálica. Entonces es evidente que pelaron el muro para hacerlo aparentar que era un edificio que estaba en ruinas. Eso es digamos, lo que tiene. La capacidad de la tora del inmueble se conserva, pero se miente en partes. Entonces el edificio no estaba así cuando a usted le tocó conocerlo por dentro. No estaba en muy buenas condiciones, o sea, en condiciones aceptables. Estaba simplemente en desuso, no estaba, por eso claro, no estaba abandonado, estaba solo, o sea, no se estaba usando y porque no tenía en el patio, por ejemplo, como ocurre en casas abandonadas del centro histórico de Culiacán, no tenía vegetación, no tenía plantas que estuvieran creciendo. Hay algunos casos donde son árboles realmente que ya invadieron por sus raíces los muros, etcétera, etcétera. Entonces allí no, estaba limpio, estaba desmontado, o sea, no había presencia de vegetales, los techos, y como se ve ahorita, los techos son los antiguos, no digo los originales, pero no tuvieron que demoler para construir nuevos techos que estaban en buenas condiciones. Lo interesante es que hay pisos, y es donde señalo las segundas historias, hay pisos de los años 60, 70 allí todavía, y los evidencian, o sea, dejaron la evidencia pues, como testimonio, esto era lo que había. El único error que le doy es eso, que están mintiendo, o sea, están falseando la lectura del monumento histórico a partir de hacernos creer que estaba en ruinas y hacernos creer que así estaba, y es una intervención de un monumento histórico que está en ruinas, y no es cierto. Allí sí fabricaron una escenografía irreal, que es una reproducción de algo que vieron en otra parte. Entonces, al decir usted que es algo que se ha visto en otras partes, ¿quiere decir que esto es una tendencia
a, a que la Así es. arquitectura del Y pasado, esto, darle un nuevo uso y raspar los muros para dejar evidentes los materiales y aparentar cierta eh, ruina. Sí, sí, es sí, una tendencia. eso es porque ya hay otro inmueble, no hay otro, solamente hay dos o tres, incluso, por ejemplo, yo intervine, hice un proyecto de intervención en una finca es del siglo XVIII, eh, que se llama la Casa Bengueres, que funcionó un sushi allí, no sé, en los años que 2010, 2011, 2012 todavía funcionaba el sushi allí, fue cuando se intervino. De hecho, se intervino y porque me llamaron así como de manera emergente, pues, ahí no sé qué, bueno, yo participé, le ayudé al propietario, lo vi tan desesperado y tan gastado ya, porque estaba pagando renta desde hacía 8 meses y el INE no lo autorizaba. Y yo le dije, ¿sabe qué? No le voy a cobrar, le voy a hacer el proyecto, pero porque me interesó, porque tenía, y él me quitaba el dedo en renglón porque ya le había invertido mucho, y me llevó con las propietarias, y esa fue una gran experiencia porque las propietarias vivían todavía, y creo que todavía viven, en un monumento histórico excepcional en Culiacán que nadie conoce, pero que conserva el piso original del porfiriato de cemento pulido y como si lo hubieran hecho antier. Le pregunté, oye, ¿cómo lo han hecho para conservarlo tan lustroso, tan nada? O sea, es un piso de cemento pulido que se ve reciente, o sea, lustroso y me revelaron el secreto, que era de su bisabuela, la que habitó por primera vez ese inmueble. Dice, mi bisabuela barría y trapeaba, y cuando trapeaba no humedecía el trapeador o la jerga que usaba, simplemente lo hacían en seco. Y tiene razón, porque el agua tiene sales y las sales se incrustan en la porosidad del cemento pulido y eso hace que se opaque. Y con mayor razón cuando se inventó, digámoslo así, el agua potable con sales de cloro, qué sé yo, y estas sales pues mayormente se incrustan ahí y hacen opaco el piso. Y ellas, el proceso de trapeado, la técnica de trapeado era en seco, y eso fue lo que me dijo, pues, tiene razón. Yo ni por acá hubiera pensado que eso era. Y digo, tuve esa oportunidad porque las dueñas de ese edificio, la Casa Bengueres, vivían en esta casa por la Hidalgo y Andrade, creo, a un costado del Colegio América. Ahí está la finca todavía. Y tienen una colección de muebles, de objetos de la época del porfiriato impresionante. O sea, una sala austriaca, un piano. Tienen una colección de abanicos, abanicos femeninos. Unos de plumas es lo que me impresionó, unas con plumas de avestruz del porfiriato, ya con más de 100 años, telas drapeadas, o sea, de encajes y así muchas cosas. Y es lo que más llama la atención de la colección que tienen. Y todo es original de esa finca, de su casa, y algunos muebles de la casa Bengueres que tienen ahí. Entonces, me dio la oportunidad de conocer a las propietarias, porque yo fui así como que a avalar la palabra del inversionista que quería poner el sushi allí. Y lo que quería que lograra y lo logré fue que ya no le cobraran la renta, que le perdonaran la renta por 5 meses más y 6 meses, porque ya se le había acabado el dinero, y pues él quería levantar el restaurante ahí, pues, y sí. Le hice el proyecto en menos de una semana, no sé, pero fue rápido, y ya se autorizó y empezó la obra. Entonces, la obra de intervención en este edificio, eso es lo interesante, porque ahí entró la influencia de esa moda que ya estaba, pues, esto fue en el 2010, creo, el proyecto y él dijo, muros que estaban deteriorados, dijo, no, es que aquí no quiero que se recupere o se integre el carro aplanado, que quede como así como en ruina. Bueno, si se puede. Y ahí ves tú los muros pelones, pero no están dañados, el ladrillo está, no, y no está dañado, aunque ya dejó de funcionar el sushi hace muchos años ya. Luego creo que ahorita está en desuso por la pandemia. Había una colchonera, una tienda de decoración, algo así, o sea, no sé cuál fue primero o cuál fue después, pero cambió de uso, pues, pero sigue estando así.
Digo, fue una moda que en algunos lugares se hicieron, o sea, porque ahí participó el contratista, constructor, pues, el arquitecto que intervino. Y yo lo supervisé la obra y ya se hizo esto, aquello. Incluso eso me lo confesó después el dueño y el arquitecto, que se robaron 3 vigas del siglo XVIII de la Casa de la Vega, que estaba en ruinas, ya, o sea, abandonadas, el techo y las vigas por ahí. Y agarraron las 3 que estaban en mejores condiciones para reponer unas vigas del siglo XVIII que estaban dañadas en el final de la... Sí, es lo que comentaba hace rato, que la Casa de la Vega estaba así abandonada y tú podías entrar y salir cuando quisieras. Ahora ya no, ya están selladas las puertas, ya no tienen y ya ni manera de entrar con llave. Entonces, esas vigas que se robaron, entre comillas, pues qué bueno, porque ya vas a la Casa de la Vega y ya no encuentras vigas. ¿Por qué? Porque ya, o sea, lo que había se deterioró por las lluvias, la madera se pudrió, etcétera, etcétera. O sea, esas vigas todavía están en unas condiciones que van a rescatarse y ahí están en esta casa. Y son del mismo tipo de vigas del siglo XVIII. Muy, muy... Tiene una característica muy particular, que tienen como un par de canaletas en la cara inferior, las vigas, que era, un poco le llaman entre uñas, para que tuvieran agarre, porque era de manera manual como se colocaban. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII todavía no había la tecnología de esto de las poleas, porque llegaron ya en el siglo XVIII. Por eso uno sabe cuando una viga es del siglo XVIII por esa característica. Entonces, en esta finca, la imagen que tiene la Casa Berenguer es la misma que ves acá en la Casa Bon Bustamante. Pero en la Casa Bon Bustamante es falsa, pues, la fabricaron. Acá no, aquí sí estaba deteriorado el encarre y estaba expuesto el material base del muro. Y acá sí se dejó. ¿Por qué? Por la moda que estaba. Bueno, sí. Doctor, Es importante que se recupere el enjarre, porque el aplanado o enjarre protege el material base, esa es la intención. Pero, doctor, una pregunta más ya casi para finalizar. Ya creo que está cansado y quiere descansar. Cuando una intervención, cuando una intervención de estas características, como la de la Casa Bon, bueno, que dice usted que se falsearon algunas cosas para aparentar cierto deterioro, cierta antigüedad. O sea, el deterioro que no tenía. Pues. El deterioro que no tenía. Bueno, ¿qué pasa con el valor cultural y patrimonial que tenía esa construcción después de que se interviene para darle una nueva función moderna? ¿Tiene alguna afectación en cuanto a su valor e identidad como patrimonio? Mira, allí queda a nivel de la auténtico, ¿no? Porque pudo ser, no pudo ser. Porque en esos aplanados que se eliminaron para aparentar que estaban en ruinas, pudo haber restos de pintura mural en capas inferiores dentro de capas superiores de pintura. Pues. O sea, el asunto esto de la expresión, de la capacidad de la tora de un inmueble, participa también la pintura. O sea, porque las casas históricamente se repintaban. Pues. O sea, cuando se iba a pintar, se pintaba sobre sobre una capa de pintura anterior. No se eliminaba, pues la pintura que estaba ahí se cubría simplemente con una capa. Al año, 2 años, o cuando decidieron volver a pintar, repintaban y aplicaban otra capa de pintura. Y hay casos donde encuentras decoración, por eso tipo de pintura mural, decoración en los muros, y en una capa inferior puedes encontrar otro tipo de decoración, o otro lenguaje u otro estilo de decoración. Y ya de repente, en capas ya más recientes de la modernidad, pues ya empiezas a ver colores uniformes en decoración. Y si haces una química del material de la capa pictórica, pues vas a encontrar que en las que están hasta atrás
pintura lacal, empiezas a encontrar, incluso podría ser interesante, formulaciones ya de la pintura más moderna, o sea, más reciente, que es de la época de la modernidad, y pues ya son las vinílicas o las acrílicas o no sé qué, y entre las vinílicas vas a encontrar formulaciones distintas. Hoy recientemente ya tienen otras características, como tal el marketing o la mercadotecnia te dice esta pintura es así porque tiene esto y aquellas características, es mejor. Entonces, en ese sentido, al eliminar el aplanado, pues eliminan esa parte de la historia del inmueble, esa parte de la capacidad de la torre del inmueble. Esa es la afectación grave que pudo tener esa intervención. Por mínimo, por mínimo que sea esa alteración, se afecta todo. Mucho. Esto es como que la Casa de Bustamante es un libro de historia de la misma casa y de la parte de la historia de Culiacán, y le desprendes un capítulo completo a ese libro, o le desprendes, no sé, 75 páginas de 350 páginas que eran, el 10 o el 15% de las páginas de esa historia que cuenta ese libro. Y si le agregas a eso otra intervención mala que pudo haber tenido, pues lo mismo. Moda también, y creo que está ahí también en la Casa de Bustamante, si mal no recuerdo, es dejar expuestas las instalaciones. Es otra cosa que se volvió moda, pero que igual es parte de los lineamientos básicos de la restauración, que te dice, o sea, no dañar la estructura, o sea, no alterar dañando la estructura del muro original, o sea, no horadar para hacer ocultar la exterior, se empiezan a dejar expuestas, y ahí, bueno, es un acierto, pero deriva de una moda. Doctor, ¿algo más que desea agregar? Ya pues para finalizar. Si no tiene nada más, yo creo que no, porque finalmente me gustaría así dar una sobre la Casa de Bustamante, pues realmente, como lo digo, es una intervención, o sea, que se puede decir es plausible porque se recupera un espacio, salvo estos detalles donde se falsea la historicidad del inmueble. Es falso cierta parte de esa historia. O sea, ya no se puede contar completa la historia, ya no se cuenta, el edificio ya no cuenta completa su historia, ya la alteraron, ya le desprendieron páginas. Ese es el único detalle. Lo demás, o sea, dentro de la moda que agarran, de la imagen que quieren darte, digamos, como empresa, porque entiendo que es similar a lo que ocurre en el restaurante que tienen esta cadena en Mazatlán, que se llama El Presidio, algo así. Sí, El Presidio. Entonces, digo, es como bingo, dieron en bingo sin querer, pero también perjudican. Pero digamos, en una balanza, pues no es tan grave. No es tan grave, sí es grave porque eliminaron parte de la historia, pero no tan grave porque recuperan el espacio. Hay sobre todo es una intervención desde el punto de vista de la recuperación como espacio, es una intervención acertada. Cuestión que no puede ocurrir ya con actos irreversibles que han ocurrido en el centro de Culiacán, donde demuelen inmuebles, y curiosamente hoy pasé por la calle Flores, pero como a la plazuela Rosales, o sea, en el Ángel Flores al poniente, pasé por el fallido proyecto de plaza comercial que hicieron ahí como un monumento revestido de cantería. Me gustaría que al doctor Alejandro Chávez le mostrara esa fallida experiencia, que demolieron un edificio esa fue la defensa en su momento de los arquitectos de la Facultad y de Lima, de ese inmueble que demolieron ahí para construir esta plaza comercial, porque estaban demoliendo un inmueble que lo construyeron a la par de que se construyó la catedral, y curiosamente tenía elementos ornamentales idénticos a los que usaron en la catedral de Culiacán. O sea, la construcción fue entre 1840 y algo y 1880 en esa finca.
la demuelen para hacer esta plaza comercial que la hicieron de concreto armado, con una estructura de concreto armado, de lo más vanguardista en cuanto a tecnología de concreto armado, pero que la revistieron de alguna forma de edificio antiguo, la revistieron de cantera y en algunos casos fallaron en la proporción y los ritmos. Y es una plaza comercial por todos conocidos que no tuvo éxito, pues es un edificio relativamente reciente que jamás funcionó. O sea, había 1 o 2 locales que funcionaron, nadie entraba a esa plaza, no tuvo ventas, y ahora, y fue lo que digo, me viene a la memoria en este momento, porque hoy pasé por ahí, lo que me llama la atención es que está a la venta, o sea, están poniendo a la venta este inmueble que jamás funcionó. No funcionó porque fue una propuesta de diseño arquitectónico errónea, o sea, ponerle el acceso, o sea, es lo peor que pudiera haber hecho. Es una plaza que para acceder a ella tienes que subir una escalinata monumental, así como eso quisieron hacer, yo creo, medio renacentista, pero que alguien que va caminando por las banquetas, como ejemplo, de Culiacán, no va a subir, no se va a molestar en subir a ver qué venden en esa plaza. ¿Por qué? Porque es de paso, pues. Entonces yo pienso que esa fue la falla, la propuesta en el diseño de que obligan al usuario a subir como 1,5 metros de desnivel o 1,20 metros de desnivel. Entonces está a la venta, y digo yo, ¿quién va a querer comprar un inmueble que fracasó? O sea, jamás funcionó. Si lo venden como terreno para tumbar eso y hacer otra cosa, pues no se lo compran. Pero y es algo que digo yo, o sea, esa es la ventaja que le veo yo al rescate de como espacio de la Casa Bon. No demolieron el monumento histórico, ahí está, pero porque hay otros casos, muchos casos en el sector de Culiacán, que demolían para venderlo como terreno porque era éxito un local comercial histórico. Hoy ya no es. Ahorita el éxito, un éxito en el centro histórico de Culiacán es hacer algo como en el Paseo del Ángel. Un monumento histórico vende ahorita porque lo conviertes en restaurante, y eso está funcionando. Bueno, hasta antes de la pandemia que estaban funcionando así. Hay varios restaurantes en la calle Hidalgo, hay uno también, que es un rescate del espacio como monumento histórico para central. No recuerdo el nombre del restaurante, pero ahí está. Y así hay otros casos, pues, y que fue una moda, un boom que se empezó a dar aquí acá. El restaurante El Gallito, es un rescate, es un modelo de restaurante que rescata el espacio histórico y es el que vende o el que pone la imagen que van a vender, pues. ¿Y que venden? En el caso El Gallito, venden platillos regionales, pues, desayunos regionales, con regionales y cenas y entonces eso es la ventaja que tienen de los propietarios que lograron de alguna manera simbolizar los principales monumentos históricos. Los que demolieron, ahí están, hay mucho terreno baldío en Culiacán, por eso, porque el centro de Culiacán como atractivo comercial ya no es tanto, por lo que te decía al principio, que es paso obligado de la gente por el sistema de transporte urbano, que claramente tiene que ir al centro para transportarte a otros sectores. O sea, ya no se quedan por el atractivo que implica el centro. El atractivo único que tiene el centro ahorita, o sea, de manera natural, es a lo mejor la plazuela Álvaro Obregón, porque ahí va la gente de manera natural a relajarse, a estar un rato ahí, poder pasar la gente, o en la plazuela. Por lo demás, son edificios o espacios abandonados. Tengo entendido que la Casa Bon fue adquirida por uno de los miembros de la familia Coppel, que contrató a un arquitecto de la Ciudad de México, un arquitecto de nombre Germán Velasco, ¿no?, que fue el encargado de hacer ese proyecto de intervención de la Casa Bon. Lo digo porque lo leí ahora que estuve investigando un poco sobre esta Casa Bon. Leí algo al respecto sobre eso, ¿no? Doctor, yo pues... conocía quién intervino, sí sabía, sí tenía conocimiento que era propiedad de los Coppel ya. Bueno. Doctor, pues agradezco mucho su participación, ¿sí? Le manda a saludar el doctor Alejandro Ochoa.
Me dijo, me lo saludas mucho de mi parte. Pues, yo lo saludo porque sé que va a ver este video. Alejandro, aquí está un producto de tus inicios como docente. Digo, porque fui de los, hasta donde sé, fui de los alumnos, de los primeros alumnos que tuvo aquí en Culiacán, cuando empezó como maestro. Bueno. Y sé que está orgulloso de estos productos, lo sé. Y digo, yo estoy orgulloso de haber recibido sus enseñanzas. Incluso Alejandro Ochoa fue uno de los partícipes de mi formación en la licenciatura, y ese cariño por la conservación que se acentuó más en mi formación como arquitecto, pues él es uno de los causantes. Por ejemplo, por él conocí el templo de Himala. Yo no lo conocí hasta que nos llevó Alejandro a hacer un ejercicio por allá de dibujo al natural y etcétera. Él se ha de acordar. Qué buenas experiencias tuvo ahí entonces. Sí. Ahora las estoy teniendo yo con él. No, y algo que me faltó decir sobre información, sí. Que él en alguna ocasión que vino aquí a Culiacán, que le extrañó porque cuando dije que mi tema de tesis doctoral era el territorio, se sorprendió porque me estaba saliendo de mi línea de generación y aplicación del conocimiento. Realmente me salí, o sea, me fui de la arquitectura y el urbanismo, me fui al territorio, pero con el mismo enfoque de la conservación, y yo lo que terminé haciendo como tema de tesis doctoral fue la historicidad del territorio a partir del monumento histórico, es decir, es como el monumento histórico, la arquitectura, como el sitio histórico o centro histórico o ciudad, el territorio también es el territorio particularmente también tiene esa capacidad de la Torah. A partir del territorio, de la lectura que podemos hacer del territorio con las herramientas de los geógrafos, de quién más, de los arqueólogos, se puede hacer la lectura de la historia a partir del territorio. Entonces, era algo que quería completar yo con mi formación. Ya tengo dominio y percepción de la importancia y la conservación del patrimonio a nivel arquitectónico, urbano y del territorio. Y es algo que se hizo o que tuvo que hacer porque en México hay un déficit, una falla. Se conserva la arquitectura en la ley, se conserva la arquitectura, se conserva el plano urbano, pero no hay legislación sobre la conservación de lo que existe en el territorio. O sea, a nivel territorial puedes desaparecer restos arqueológicos, arqueología histórica, pueden desaparecer puentes que formaron parte de los caminos reales o del mismo camino real y no pasa nada. Entonces, eso está desprotegido y existe. Entonces, es un mensaje para el doctor Ochoa, porque sí me reclamó, ¿cómo que te estás saliendo de tu...? Porque él percibió eso cuando dije mi tema, que estaba trabajando en el doctorado. No, para aclararle que es ya de lo mismo y hay más. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ya tenemos un poco más de 2 horas platicando. ¿Ah, sí? Sí, se fue el tiempo volando. La charla estuvo muy amena. Oh, muy buena, muy buena. No, nunca me habían hecho una entrevista así. El guión como estuvo planeada, diseñada las preguntas, no se hicieron de manera consecutiva, pero se abordaron todas y cada una de ellas. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, le agradezco. Me despido de usted, que descanse. Quedó grabada Igualmente. Para la posteridad esta entrevista, se la voy a hacer llegar para que la tengan en su acervo. Gracias, doctor, y buenas noches. Buenas noches.